¿Cómo va? ¿Cómo andan? Ahí vamos a esperar un ratito que se conecte Augusto. ¿Cómo andás, Diego? Un abrazo. Diego de Ganadería Pasto. Ahí muy prontito va a estar publicando en Colombia la ganadería paralela. Un abrazo. Ahí me van comentando desde dónde se conectan. De Pringles, sí, acá también, acá una lluvia espectacular. Ya van cerca de 60 milímetros, así que se adelantó la primavera. A ver de dónde más se conectan. Si alguien me puede avisar ahí si se escucha, si se ve todo bien. De Santa Teresa, de Benito Juárez, de Caruel. Un saludo ahí para la gente de Colombia también que se va sumando. Tema súper interesante para toda la zona tropical este también. La gente de Uruguay. Sergio Toletti también ahí conectado, por ahí después también lo sumamos. Augusto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me sumé antes? ¿Entré antes? ¿No? No, perfecto, perfecto. Ah, bueno, ¿Todo tranquilo? todo tranquilo, acá estamos. Para que se ve bien ahí, estamos tratando de Sí, acomodar las cosas. no, ahí se te ve y se te escucha perfecto. ¿Cómo viene el clima allá también con lluvia? Bueno, yo ahora estoy en La Plata. Sí, está lloviendo. Todo el día estuvo lloviendo. Acá en Sí, la acá zona. también. Sí, Mirá, acá también hay Luquita. justo un temporal. Ah, sí, a full por todo el país, ¿no? Sí, sí, acá la verdad que vino espectacular porque venía muy seco, así que vino bárbaro. La verdad que sí. Che, El bueno, clima. hasta que se conecte un poquito más de gente, esperamos unos minutitos más para alargar. Contanos un poco a qué te estás dedicando, aparte, bueno, de lo del campo propio. Te vemos siempre muy activo ahí en las redes, publicando un poco de todo. Una ensalada, ¿viste? La verdad que sí. Este, ¿Estás asesorando proyectos? claro, sí, por eso hago un poco de todo, ¿viste? Hago el floresta, claro. Después también esa faceta de productor ahí junto con mi viejo, que bueno, el que está todos los días ahí es mi viejo, pero yo lo acompaño al menos una vez al mes, ¿viste? Voy y me quedo ahí, por lo menos una semana. Y después sí, como asesor en ganadería regenerativa, haciendo esta propuesta bueno, llevándolo a la práctica, ¿no? ¿Y cómo creció, no? Con Augusto, para contarle a la gente, nos conocimos, ¿te acordás en el curso de Jairo en Luján?
y Sí, me parece que fue 2015, 2014, y la verdad que haciendo un paralelo desde aquella época hasta ahora, impresionante, ¿no? Cómo creció todo, ¿no? Fue exponencial. En ese momento todavía éramos unos locos aislados y hoy ya muy consolidados. tal cual, increíble. La verdad que no se puede creer el salto que dio. Yo me fui terminé la facu y salí en búsqueda de oportunidades, así, o sea, de aprendizaje, ¿no? Y buscar casos y experiencia, y era re difícil encontrar, y 2 años después, cuando volví de viaje, que me había ido a Brasil, no lo podía creer, increíble, lleno, lleno. ¿Te acordás que cuando volviste para otro curso de Jairo ahí en el Mate, que te reencontraste Sí, ahí con tu viejo? sí, sí. De hecho, creo que está mi vieja acá en el vivo. Ah, sí. Bueno, Sí, mandale un saludo grande. saludo a mamá. Y bueno, debe estar papá ahí prendido también, creo yo. Che, bueno, ahí ya más o menos tenemos para ir arrancando, después seguro se van a ir sumando algunos más. Bueno, en esta ocasión lo invité a Augusto porque, bueno, es un tema súper nuevo. Ya le vamos a preguntar ahora, pero creo que fue un poco el pionero, que yo por lo menos hasta que él empezó a hablar de esto no lo había escuchado en Argentina y sobre todo en Argentina, en La Pampa, la zona pampeana donde más laburamos nosotros. Y bueno, para empezar un poco eso, cómo se te ocurrió meterte en esto de la agrofloresta, cómo caíste, y para que expliques un poquito un resumen de qué son los sistemas agroflorestales. Dale. Bueno, por ahí siguiendo un poco lo que comentaba antes, esto de eh, salir a buscar alternativas. Yo terminé la facu, terminé de cursar, di los finales, todo, y como que sentía que digo, bueno, me falta como vivencia, o sea, tener experiencias y conocer otros sistemas de producción para aprender un poco, pues yo estaba atrás de los principios, ¿no? De cómo aplicar los principios de la agroecología, los principios de esto de la regeneración. Y bueno, se dio que me fui a Brasil y no tenía ni idea de lo que era la agrofloresta. Y la conocí allá, un suizo con el cual trabajaba, me lo mostró y yo estaba ahí en una chacra que hacía permacultura y bueno, tenía huerta biointensiva y tenía sistemas agroforestales y ahí fue cuando, viste, vos decís, esto es lo que yo estaba buscando. Porque era un poco por lo menos que me parecía a mí, era como la propuesta que aplicaba todos los principios ecológicos de manejo en la práctica y de forma concreta, simple. Entonces, nada, me pareció alucinante y bueno, ahí empecé un camino que me llevó 2 años. Me quedé capacitando ahí en diferentes lugares, hice pasantías por todos lados, en varios ambientes, varios climas, digamos. Y bueno, y a partir de ahí lo que pude aprender fue que, bueno, es una técnica, ¿no? Si se quiere, para producir en un sistema que incorpora al árbol, ¿sí? Ese sería el gran resumen, al sistema de producción al que sea, una gallina, huerta, fruta, madera, lo que vos quieras, con la idea de poner el árbol, ¿no? El ecosistema forestal. eh, Ese es el gran resumen, y por un lado, ¿no? Y por el otro, en lo que respecta a los principios ecológicos de manejo, yo creo que si tuviera que sintetizar es trabajar siempre desde la sucesión ecológica, que es un concepto así ecológico de manual, pareciera, pero en realidad en las prácticas tiene mucho sentido. Por ahí en la facultad no lo aprendemos, pero tiene muchísimo sentido. No sé si coincidís con eso, pero Sí, sí, y un proceso que está en todo, ¿no? Desde las pasturas a los árboles, o sea, en todos los ambientes. Y yo siempre digo, ¿no? Que contra la sucesión no se puede luchar, ¿no? Hay que acompañarla porque ella va. exacto. De hecho, el ¿Qué? problema de las malezas que tiene la agricultura es un poco eso, ¿no? Claro, claro, claro. Y qué bueno esto, o sea, y qué loco que vos, o sea, no te fuiste, que es algo que yo no sabía, vos no te fuiste con idea de aprender de agrofloresta, digamos, surgió en el camino. Sí, 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 increíble, Y, increíble. a- y, es- y estuviste allá con Ernest, ¿no? Que es como, bueno, el pionero, quien arrancó, ¿no? Con esto y lo difundió ahí con un trabajo espectacular en Brasil. Claro, bueno, a mí me mostraron el video de él, el que se llama Vida en Sintropía.
y Claro, después podemos dejar el link. Sí, sí, claro, impresionante. ese video es espectacular, ¿viste? Yo dije, no, no, esto es lo que buscaba. Pero bueno, no es fácil llegar a ese señor. Así que me mentalicé, digo, tengo que llegar, y se me metió en la cabeza eso y empecé a hacer pasantías y trabajé con prácticamente, o sea, con un montón de gente que fueron como, digamos, sus discípulos. Por ejemplo, en el video este sale el sitio Semente, el sitio Raíz, ahí en Brasilia, bueno, yo trabajé en ese lugar. Trabajé con Fabiana Peneiro, que nada, fue mi gran maestra, digamos, en todo esto, con Fernando Revelo, del Centro para la Formación de Agricultura Sintrópica, que están encerrados. Y al final de todo logré llegar con él. Hice unos cursos con él, fui ayudante de un curso de él, y ahí logré llegar. Pero bueno, ya medio que fue loco porque yo todo lo que quería era llegar a trabajar con él, conocer su lugar y que me enseñe y trabajar codo a codo con él. Y cuando llegué medio que ya había aprendido un montón de cosas. Claro, fue la frutilla del postre. Claro, pero bueno, la verdad que increíble. El lugar que él creó, bueno, fue como ver, después de 35 años de trabajo, que todo eso Claro. que parece muy lindo en el discurso, realmente aplicándolo funciona a la perfección. Mm. Sí, una de las preguntas que más se repitió, yo te voy a ir haciendo preguntas, estos días estuve dejando ahí para que te dejen, más alguna que fui elaborando yo, y una que se repetía mucho era que, bueno, por ahí relacionamos siempre el tema de las agroflorestas con climas tropicales, pero ¿qué pasa cuando la venimos a instalar más a nuestros climas de secano, o sea, climas con más áridos y por ahí con temperaturas mucho más frías? Bueno, es la pregunta que siempre me hacen. Bueno, primero quiero retomar esto que Brasil es un gran país que más que país pareciera un continente, y Brasil nosotros pensamos que es tropical y listo, se terminó, y hay un montón de climas. En Brasil hay una parte de sierra donde tiene heladas en el invierno. Hay otra parte que es un tropical húmedo durante todo el año, totalmente húmedo a lo largo del año, llueve y hace calor, como es ahí en Bahía donde está Ernest Goch, o en Río de Janeiro. Y después tiene otros lugares, por ejemplo, con un clima súper estacional. Por ejemplo, el Cerrado Sí, sí, súper brasileño, el seco. centro-oeste, claro, tiene 6 meses de seca. Son climas totalmente diferentes, suelos totalmente diferentes. El único punto en común que tienen, quizás no hay bajas temperaturas, no hay o sea, no hay tantos meses de temperaturas bajas, ¿no? Con tantas heladas, aunque en la sierra, bueno, hay un invierno. Y lo que yo descubrí andando en todos esos lugares es que lo importante de esto son los principios de manejo. No, no es el clima lo que determina, es como la ganadería regenerativa que nosotros trabajamos. Totalmente. Donde estés, los principios ecológicos de manejo son los mismos, ¿viste? Plantas perennes, diversidad, entender que hay una importancia fundamental del sistema de raíces, ¿no? Los organismos del suelo, son las mismas cosas, digamos. Un poco es eso. Entonces, acá en región pampeana, por ejemplo, no hay ningún problema, solamente los árboles van a crecer un poco más lento Claro, porque la temperatura y las horas de luz a lo largo del año, por ahí la radiación es menor. Pero después no hay ningún problema. Lo que sí es polémico y por ahí va a surgir es, bueno, estamos en un ambiente donde naturalmente hay pastizal, ¿no? claro, pero eso yo siempre me digo, ¿no? Lo que hice yo el Salatin, ¿no? Que por ahí un ambiente de pastizal se puede mejorar incluso más con con los Mm, árboles, ¿no? Y con todas las funciones. En esa visión, ¿no? De la ecología dinámica, ¿no? Que está muy bueno. tal cual. Che, Augusto, no, está muy bueno eso, y está bueno lo de los principios que decís, porque bueno, con la ganadería pasa siempre, viste que, bueno, te funciona porque tenés tal clima, pero a mí no me funciona, y bueno, es como decís vos, ¿no? Lo importante son los principios. Eh, un poquito después también lo que mucha gente dejó como pregunta son las especies que vos más estás trabajando en la región pampeana. Sabemos que también en tu campo tenés una experiencia propia, que nos cuentes un poquito qué especies son las predominantes, ¿no? Obviamente después van a cambiar mucho, depende del lugar, pero más o menos para lo que es la región pampeana, cómo las está formando esas agroflorestas. Y después también, qué herramientas hacen falta, ¿no? O sea, va a la motosierra para el que no tiene ni idea, decir, bueno, ¿qué es lo básico que yo tengo que tener para poder trabajar con esto? Perfecto. Bueno, las especies, mirá, todo lo que el criterio más agroforestal, agroflorestero sería cualquier planta que se adapte
puede usarse. De hecho, quizás el principal concepto es apostar a las plantas que mejor se adaptan, ¿no? Buscar cuáles son las plantas que más que uno ve que crecen vigorosas, que se aguantan los cambios, ¿no? Que tienen una gran adaptación, buscar esas plantas y apoyarse en esas para construir el sistema de producción. Para contarle un poco a la gente, la agrofloresta lo que busca de alguna manera es tener plantas productivas. Pensemos en fruta, ¿no? Que a mí el ejemplo que más me gusta dar, ¿no? Pensemos un monte que busca producir, un monte comercial para producir duraznos, ¿no? Entonces nos enfocamos en el durazno, en vez de hacer un marco de plantación súper denso de 4x4 con todo durazno, vamos digamos, a separarlos un poquito más, vamos a ponerlos a 5x5 o a 5,5x5, o sí, 5,5 o 6, a un durazno cada 6 metros en la línea y una línea cada 5 metros, ¿sí? ¿Se entiende? Te seguimos, Eh, te seguimos. y en el medio de su durazno voy a empezar a poner esos árboles que yo digo son los caballitos de batalla, los que se adaptan. ¿Por qué? Porque la agrofloresta lo que busca es darle la estructura y el funcionamiento de un bosque a un sistema productivo. En el caso del durazno, nosotros ¿qué hacemos? Formamos un bosque sobre el durazno, ¿sí? Con estratos que van a quedar por encima, haciéndole una sombra tenue o una sombra más densa en el momento que el durazno lo necesite, y dándole pulsos de luz en el momento que el durazno necesite más luz, ¿no? Eso se maneja con las podas, que ahí llego a Las las podas. herramientas. Y por debajo del durazno también podemos poner arbustos o plantas de estratos bajos, herbáceas que se complementen, aumentando la biodiversidad, plantas que fijan nitrógeno. Buscamos ocupar todos los nichos ecológicos, digamos. Por eso yo decía que es una propuesta que realmente va a todos los principios del funcionamiento de un ecosistema y dice, bueno, ¿qué práctica puedo implementar para que esto funcione mejor? Y lo haces. Son muy intensivos. Y ahí es donde vienen las herramientas. Bueno, en general, la persona que trabaja con agrofloresta anda con un machete en la cintura, una tijera de podar, un serruchito, una motosierra para los manejos de las podas, porque hay que intervenir bastante los árboles, lógicamente, pensando en que los bosques no son cosas duras, ¿no? Que están ahí todos los árboles uno al lado del otro, sino que hay una renovación permanente, lo mismo de los pastizales que decimos, no están ahí los Claro. pastos solos, sino los herbívoros van, y, y bueno, después las cosas básicas, o sea, una carretilla, si tenés en algún momento una motoguadaña, mucho mejor, bueno, básicamente esas son las principales herramientas. Buenísimo. Y el objetivo, digamos, puede ser producir fruta, madera, se pueden producir las dos. Generalmente se busca tener, por ejemplo, un cultivo comercial o puede haber varios cultivos comerciales dentro de la misma agrofloresta. Qué buena pregunta. Yo todavía para la región pampeana no lo tengo resuelto, obviamente estoy experimentando. En mi experiencia viajando, o sea, conociendo diferentes lugares, trabajando dentro de los lugares, lo que me pareció fue que, como todo sistema de producción, siempre hay que apuntar a tener una diversificación de los ingresos, lógica, para no depender de un único producto, y al mismo tiempo hay que tener una cierta línea, ¿no? Digamos, por lo menos elegir 2 o 3 productos Claro, en los que vos puedas poner mayor foco y después que los otros sean como, bueno, hay una entrada, unos ingresos por una venta de, no sé, de guindas que yo le puse para acompañar a los duraznos, siguiendo con el ejemplo de los duraznos, ¿sí? O de avellanas, pero poquito, ¿viste? Entonces yo recomiendo eso. Obviamente esto se puede. Yo hasta el momento vengo trabajando con gente que quiere plantar todo, ¿viste? Entonces quieren un claro, poco, claro. pero me ha tocado eso, pero si yo tuviera que diseñar un sistema comercial, digamos, o las veces que me tocó trabajar con sistemas comerciales, hay un foco en 1 o 2 especies y después todas las demás acompañan, sea para los servicios, como yo dije, producir, fijar nitrógeno, biodiversidad, control biológico, o mismo producción de biomasa. Por ejemplo, yo acá en región pampeana utilizo muchísimo en todas las agroflorestas el sauce. El sauce me parece una Claro. planta genial, digamos, porque crece muy rápido, vos la podás y rebrota con mucho vigor, y es un material orgánico que nosotros cuando podamos, todo ese material que se poda, se pone como cobertura sobre el suelo, o sea, pasa a ser un abono del suelo. Claro, Entonces lo que vos necesitas es un árbol que te dé eso, ¿no? A mí el sauce me gusta muchísimo, por ejemplo. El está algarrobo bueno, también me gusta, también, por está ejemplo, para bueno dar eso. otro ejemplo.
está bueno lo que decís en plantaciones comerciales, apuntar a uno o dos negocios madre y después, bueno, los otros son derivados, pero uno le apunta principalmente a dos o tres productos, ¿no? Claro. Eso está bueno, ¿no? Porque muchas veces uno quiere hacer todo y se termina mareando y no gana plata con ninguno, ¿no? Sí, sí, Che, sí, tal cual. Augusto, y generalmente en las regiones nuestras hace falta riego ahí en el inicio o el riego no se utiliza. No, yo no soy fundamentalista de nada. Claro, podés o no. En mi casa particularmente elegí no regar porque digo, bueno, que sea mi laboratorio. Eh, entonces en casa no he regado, la agrofloresta que planté en 2018 no la he regado. Tengo algunas plantas que específicamente le regué una planta, en algún sector que fui regué una planta, pero de forma general no regué y la verdad que estoy muy conforme con los logros porque, qué sé yo, por ejemplo, los duraznos y pelones que planté en casa, este, no recibieron una gota de agua y hoy están para cumplir 3 años ahora, están ahora cumpliendo 3 años y la verdad que, nada, están espléndidos, digamos, no es una planta que uno ve que está quedada, ¿viste? O sea, Claro, la planta yo la dejé crecer un poquito para que haga volumen y me pasaba, o sea, medía más de 2 metros, como 2 metros y medio medía la planta, ¿viste? Y yo la planté con 35 centímetros más o menos porque la hizo de semilla a mi vieja. Y claro, claro, nada, claro. pude probar, digamos, de alguna manera en la práctica que en un suelo de buena fertilidad, porque este suelo era bueno, y manejando muy bien las coberturas, esto es, coberturas que tienen más o menos entre 15 y 20 centímetros de altura, ¿sí? Abundante, y sobre todo la proyección de la copa, eso es fundamental, digamos, cuando vas a poner cobertura no le puedes poner alrededor del tronquito nada más, tiene que ser Claro, hasta todo. donde llega la copa. Entonces, con ese manejo, yo no necesité el riego. Después, si le tengo que recomendar, si le tengo que sugerir a alguien que va a empezar, le digo, armate de una estructura que te permita regar. Al menos Claro, después de la implantación. Tratar de hacer la implantación en otoño-invierno, que es el momento donde la planta está durmiendo, ¿no? Acá en región pampeana, plantas de hoja caduca, ¿no? Y después garantizar el riego al principio, ¿viste? Que la planta pueda arraigarse bien. Y después es una decisión también empresarial o, digamos, comercial. Vos cuando regás, en muchos casos, potenciás un poco la producción, que a veces la restricción del agua te limita el crecimiento. Entonces también sí, es sí, una sí. decisión que tiene que ver con eso. Sí, sí, y también que por ahí te venís un poquito más para la zona nuestra, un poquito más la pampa semiárida, árida, y ya vas a necesitar, está bueno, o sea, no es no somos fundamentalistas en eso, puede ser o no, dependiendo la Sí, necesidad. pero perdón, lo que yo te Eh, quiero decir, marcar Bruno, es que con el manejo de las coberturas, la gente esto no, a veces ni siquiera me lo cree, pero con el manejo de las coberturas, la demanda de agua, la necesidad de riego disminuye drásticamente, Disminuye drásticamente. muchísimo. Hay agroflorestas en el semiárido brasileño, en el nordeste, lugares que tienen, no sé, 600 milímetros, entre 500 y 600 milímetros por año y temperaturas de arriba de 40 grados todo el tiempo, ¿viste? Súper, súper, súper complicado para el agua y con riegos mínimos sostienen a las agroflorestas, pero bueno, ellos son fundamentalistas de la cobertura, digamos. Claro, claro. Che, vos sabés que una pregunta que dejó una persona muy buena, me pareció muy interesante, es qué pasa en plantaciones ya instaladas, en este caso creo que una plantación de nuez pecan o podría ser de cualquier otro frutal, si podemos sobre eso ya implantado generar arriba una agrofloresta si desde el principio no fue planificado y es en definitiva un monocultivo hoy en día. Buena pregunta, surgía mucho de cuando estábamos en Brasil, se la preguntaban mucho a Ernest. Bueno, ahí hay dos respuestas. La respuesta más drástica es, bueno, si querés renovar tu plantación, hacer la agrofloresta, bueno, tenés que hacer una poda drástica. Poda drástica es rebajar los árboles bastante, hacer una poda muy violenta. ¿Por qué? Porque el sistema es como si fuera tenés que pensar la agrofloresta como si fuera un organismo vivo, o sea, un único organismo que tiene una fase de bebé, después de juvenil, adolescente y después se hace adulto. Cuando vos estás en la fase adulta, si vos querés meter otras plantas, las plantas que entran, por más que vos las metas ya un poco avanzadas, ¿no? Que sean plantas relativamente grandes, no dejan de ser plantas adolescentes. Entonces estás metiendo al Claro, adolescente en un ambiente adulto. Entonces ahí generás como una tensión
que la verdad que a veces sale bien y a veces no. Entonces la sugerencia así más radical es una poda drástica, para que entre, para rejuvenecer el sistema y para que arranque todo. Claro. Yo creo que esa es la recomendación de Ernest. Yo creo que se puede ser un poco más suave, digamos, se puede hacer sí o sí tenés que hacer una poda, ¿no? Tenés que hacer una poda para rebajar el material, darle el espacio, crear ese nicho, ¿no? Tenés que crear ese nicho, generar un disturbio, hablemos con estos principios Sí, ecológicos. sí, sí. Tenés que generar un disturbio estratégico, un pulso de carbono, un pulso de luz, que se liberen los nutrientes para que esa nueva planta que va a entrar los capture y se instale en un nuevo nicho, ¿no? Darle ese lugar. Y después tenés que ir manejando con las podas los estratos. En una nuez pecan, por ejemplo, podrías incorporar plantas que tengan, que sean de estratos medios o medios bajos, que nosotros siempre hablamos de plantas por la altura Claro. que ocupan. Podría ser, por ejemplo, avellana, o podría ser, no sé, membrillo, ¿no? Plantas así con un porte más arbustivo, podrían calzar con el nuez pecan. Eso es muy importante, ¿no? Siempre tratás de que esté, digamos, en altura todos los estratos ocupados, ¿no? Que casi siempre estamos acostumbrados hoy a ver una plantación comercial, es una sola especie, e incluso muchas veces con herbicida limpio todo ahí el entresurco, ¿no? Uno acá busca estratos incluso más altos de lo que es la plantación productiva, ¿no? Que creo que eso es ponerle algo bastante rupturista con la fruticultura convencional, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí, un poco la idea esta del flujo de energía, ¿no? El proceso ecosistémico, el flujo de energía, vos decís, bueno, la luz es un recurso que está entrando todo el tiempo. ¿Cómo hago para capturarlo y convertirlo en energía para, Claro, todo para lo que, posible. para producir y para alimentar al suelo, para fijar carbono? Digamos, la luz es el motor, ¿no? Entonces, mientras mejor yo logro acomodar esas plantas, ¿no? En diferentes capas, estoy construyendo un sistema, un panel solar que tiene dimensiones y captura mucho mejor la Claro, energía. Pensemos en un panel solar que es así plano, hay una parte que la captura y otra parte que la refleja. En cambio, cuando vos tenés diferentes alturas, la luz que pega en el estrato de acá arriba, una parte absorbe, otra parte lo refleja y otra parte va para la planta que está abajo, ¿no? claro. Entonces vos terminás teniendo un sistema que captura de forma mucho más eficiente la luz, ¿no? Hace más fotosíntesis, digámosle así. Buenísimo. Che, ¿y qué, o sea, en tu experiencia, y en lo que proyectás, cuánto tarda en estas regiones una agrofloresta, digamos, en ser económicamente viable desde el punto de vista de producción, ¿no? ¿Cuándo empieza a producir que vos decís, bueno, puedo empezar a vivir de esto, ¿no? ¿Cuánto es más o menos el plazo que se estima? Bueno, esto es una proyección, digamos, ¿no? Porque yo llegué hace 3 años de Brasil. Claro, Llegué ahí al mate abril, con el curso con Jairo, y así que no tengo mucho más que eso para decir, pero básicamente depende del diseño de la agrofloresta, porque nosotros con esto de la sucesión, digamos, en Brasil se utilizó mucho, podemos meterla hasta la huerta. O sea, yo quiero, por ejemplo, la plantación, sigo con el durazno ya que estamos, quiero sí, hacer sí, sí, durazno con pecan. Y, y nada, el durazno y el pecan, viste, Utrano, no sé, 4 años y el pecan un poquito más, depende de qué tamaño lo compres, pero bueno, sabés que tenés 4 o 5 años hasta que empiezan a producir y hasta que se establece bien la producción. En la fruticultura siempre es todo así, ¿no? Entre 6 y 7 años, siempre demora. no es Eh, para ansiosos. ¿Cómo? No, no es para ansiosos. No, claro, claro. Y, Y entonces, ¿qué hacía la gente? Que en Brasil pasaba lo mismo, a veces tardaban, hay algunas especies en Brasil que también tardan, ¿viste? O sea, una palta también tarda su tiempo, mango, ¿viste? Hay otros frutos de allá, también tenían sus años. Entonces, ¿qué hacían? En la línea, junto con los árboles, plantaban huerta. Y bueno, eso llevaba un mayor uso de insumos, o sea, por ejemplo, había que abonar más el suelo, ¿viste? Entraba una lógica más de Jairo Restrepiana, violes, caldos, abonos, pero bueno, los números que se manejaban en general para la mayoría de los productores que yo conocí, es que ya en el primer año lograban, con la venta de las verduras de esas líneas, lograban pagar el costo de implantación de los árboles. Entonces estaba Claro, bueno. claro, Y después, siguiendo con este esquema de la sucesión, también lo que se hace es, bueno, yo voy a cosechar huerta el primer año y el segundo año voy a tener algunos cultivos que ya me van a empezar a dar. Por ejemplo, allá en Brasil se usaba el maracuyá, por ejemplo, que daba al otro año, o papaya, y acá yo lo que estoy tratando en algunos lugares hemos puesto, por ejemplo, berries.
¿viste? Los berries producen rápido. También estamos rápido. probando con alcauciles, estamos probando con, todavía no estamos, está en el plan de probar, ¿no? Está en el proceso de obtención con espárragos, que me consta de un productor de Trenquelauquen que tenía, la saqué de ahí a la idea, que tenía frutales con espárragos, esparragueras abajo, y un poco estamos en esa búsqueda, ¿viste? De qué producir hasta llegar ahí, en el caso de alguien que necesite obtener dinero, ¿no? Como Sí, sí, todo, sí. querés Está sacar bueno dinero, porque, perdón, sí, Bruno. no, no, que está bueno eso de que por ahí uno piensa solamente en uno y no, o sea, a medida que van pasando los años, el cultivo comercial puede ir cambiando, ¿no? A medida que eso va madurando. Creo que ese es un concepto que está muy piola, ¿no? Exacto. Esta pregunta me encantó y es, si hay una escala mínima para aplicarla y después yo le agrego, ¿no? Hoy viste que está muy de moda, creo que la pandemia lo agudizó el tema de los bosques comestibles en las casas, o decir, bueno, yo tengo un terreno de 1000, 2000 metros cuadrados y lo quiero hacer a una escala más doméstica para consumo propio, digamos. ¿Hay una escala mínima que decir, bueno, menos de esto la agrofloresta no funciona o puedo empezar en pequeña superficie a trabajar? Y lo mismo te pregunto a escala. Bien. No, o sea, esto como hablábamos, como son principios, yo siempre, mi vieja, ponele, de tanto que le hinché con cobertura, esto, del otro, y bueno, de hablar y eso, para mí mi vieja hace agroflorestas en sus canteros, o sea, tiene una Claro, maceta y hace agrofloresta ahí, porque aplica los principios, asocia plantas, tiene como diferentes estratos, entonces la escala no hay una escala mínima. Por supuesto, y me encanta, hay un montón de gente que me pregunta, che, tengo un patio de, no sé, de 10 por 10, ¿puedo hacer algo? Sí, obvio, plantar árboles, hacer un bosque ahí y nada, va a estar claro, genial. Usá los principios y vas a tener algo mucho mejor que si plantaras un arbolito suelto y otro acá y otro allá. aislado. Claro, o sea, no hay nada que te limite. Lo que sí es verdad, y esto es importante, es que si estamos pensando en la regeneración a escala de paisaje, lo que tenemos que considerar es que el gran impacto que tienen estos sistemas agroforestales tiene que ver con el clima, ¿viste? O con los microclimas. Con Entonces, generar microclima. a mí me gusta mucho esta idea de generar algo que tenga mucho interior, ¿no? O sea, algo que sea lo más cuadrado o más redondo posible y que haya siempre un microclima, ¿no? Que esté influenciando un microclima. Eh, bueno, el caso que sale en el video es que el campo de Goch, ahí en Bahía, tiene una temperatura, o sea, dentro de esas hectáreas, las temperaturas son diferentes a lo que pasa afuera. Y yo, o sea, puede parecer que humo eso, pero yo te digo, no tenía el termómetro, pero cuando iba en el colectivo desde la ciudad hasta el campo de él, era increíble. Vos venías, hacía calor, 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 Claro, calor, y había plantaciones de cacao y todo, viste, ahí cerca del campo de él, o campos así bastante sobrepastoreados con vacas y algunos arbolitos sueltos. Y cuando empezabas a llegar al campo de él, notabas que había una brisa y ya dentro del campo de él, que el colectivo pasaba por el medio del campo de él, había una calle, ¿no? Y dentro del campo, nada, la temperatura era increíble, o sea, no sé, te digo, un par de grados de diferencia. Entonces, creo que tiene un gran impacto pensar en las agroflorestas desde ese lugar. Y la escala comercial grande tampoco tiene limitaciones, lógicamente, como es un sistema muy intensivo en el manejo, perdés como todo, ¿no? En todo lo que le va ganando escala, siempre perdés nivel de, o sea, el detalle con el que manejás detalle. se va perdiendo. Esta es una propuesta que está esencialmente pensada para alguien que está, una persona que está encima, ¿no? Encima de los Claro, árboles y demás. Pero no hay nada que impida hacer no sé, 1000 hectáreas de agroforesta. Simplemente hay que sí, sí, pensarlo sí, de otra manera, ¿no? sí, Operativamente, sí, tener sí. máquinas, pero no hay ninguna limitación. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Porque creo que la pregunta esta venía relacionada, ¿no? A lo que es la producción forestal, ¿no? Que muchas veces se planta un monocultivo y bueno, con daños, ¿no? Hay muchas especies, ¿no? Que por hacer ese monocultivo han generado problemas y bueno, lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Por todo lo que nos está diciendo. Claro, sí, 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 sí. Bueno, ahí un poquito la respondiste, pero una pregunta que se repitió bastante, si sí o sí la agrofloresta tenían que ser en una forma cuadrada o pensando un círculo o algo que sea, digamos, una superficie, o podían ser lineales. Creo que respondiste un poquito que pueden ser, pero digamos, a medida que uno genera más centro, mayor es el efecto ese que nos contaba, ¿no? Claro, sí, o sea.
primero yo hablaba de la agrofloresta pensando en un sistema de producción. Después, por ejemplo, vos tenés un campo ganadero o agrícola ganadero. Para mí sería perfecto, digamos, esto es algo, una propuesta así agroecológica, digamos, siempre construir bordes, ¿no? Entonces el Claro, borde que sea una cortina, en vez de que sea una sola especie, ¿no? Una cortina de álamos o de casuarinas, que sea una pequeña agroflorestita, que en vez de tener una sola línea tenga tres o cuatro, que tenga esa formita, ¿no? Que siempre que hablamos nosotros, que tenga como esa subida, que Darren en el curso en Uruguay tanto nos explicaba, bueno, yo un poco ya lo eh, sabía, pero que tengas al menos un, un pequeño cordoncito de árboles de tres o cuatro líneas, que eso te repare del viento, que te cree, es una primera barrera. Y después que vos tengas los montes, yo creo que hay una pregunta que también me estoy adelantando, pero en los campos ganaderos lo pienso así, cortinas combinadas con montes, las dos cosas, no una o la otra. claro, claro. Claro, eso también era una pregunta que se súper repitió. ¿Cómo lo veías en la combinación con ganadería, ¿no? Sobre todo por el tema de los rumiantes que por ahí los primeros años joden la corteza, cómo era ese proceso, si había que protegerlos los primeros años, cómo veías un poquito esa combinación con la ganadería, que bueno, el público, el mate, que hay gran parte ganadero. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿respondo a eso o o me adelanto? No, dale, dale, respóndelo, respóndelo. Bueno, no, lógicamente los problemas son los mismos, acá no hay ninguna magia, digamos, hay que proteger los árboles, tiene una debilidad la agrofloresta que, por ejemplo, yo decía, bueno, no vas a plantar solo álamos, pero ¿con qué los plantás a los álamos? Bueno, supongamos que el álamo lo usamos como una planta de rápido crecimiento que me va a generar una primera estructura. Pero yo en realidad lo que busco con la agrofloresta es siempre el árbol, ya como lo buscamos los pastos perennes, ¿no? En los pastizales, también buscamos los árboles de larga vida. Por ejemplo, yo buscaría, no sé, un roble o un Claro, algarrobo, ¿sí? Árboles centenarios que yo sé que van a estar mucho tiempo. Y entonces trato de combinar el álamo, vamos a ponerle el roble o el algarrobo, o los dos. Eh, y los pongo juntos. Entonces ahí tengo un problema que, bueno, voy a tener que cuidarlo durante más tiempo a este montecito hasta que entren los animales. Y sí, es una debilidad que tiene. Entonces, claro, sí, sí. en cualquiera de los dos casos, cortina o monte, mi propuesta es que se pongan árboles de larga vida, ¿no? De un gran porte, y también que se combinen con otros arbustos, ¿no? Poner, por ejemplo, árboles más peticitos. Y con respecto a nativos y exóticos, combinás los dos, te inclinás más por uno. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? Bueno, yo la única restricción que le pondría a alguna persona o sea, perdón, lo único que diría que tengan como cuidado es el tema de las plantas invasoras, las plantas que generan problemas así, viste, que, bueno, estudiado por gente que sabe bastante del tema, no sé, hablemos, ¿no? O sea, el acacio negro, vos lo ves y decís, Claro, es una planta espectacular, con los criterios que lleva claro, al sí, sí, principio, que se sí. adapta, crece rápido, lo podás y rebrota, pero no lo podés poner, ¿viste? O la mora, ¿viste? El ligustro. Hay algunas plantas que yo diría que no está bueno usarlas, por eso, o los olmos. Pero después las demás, si es exótica y no tiene ningún problema de ese comportamiento invasor, no hay ningún problema, hay que usarla. Por supuesto, con un criterio súper ecológico, mientras más especies nativas, ¿qué son las nativas? Mientras más especies que uses de zonas cercanas a tu lugar, o de tu lugar, o cercanas, por ejemplo, yo estoy acá en la cuenca del Salado, y viste, acá muchos árboles no tengo, pero bueno, si yo Claro, uso un algarrobo, o uso un caldén, o uso un molle, viste, bueno, el molle pampeano, bueno, estoy usando árboles que son más o menos de la zona. Un poco de eso a veces es el árbol nativo, ¿no? Si uso una tipa acá en plena cuenca del Salado, la tipa es menos nativa que el caldén, está mucho más sí, lejos, sí, ¿no? sí. Pero sí, Está apunto a las bueno. nativas, pensando en eso siempre, sí, sí, sí. Está bueno. Vos sabés que acá en Córdoba, relacionado a eso que decías de Ernest, que cuando llegabas al campo bajaba la temperatura, a mí siempre me extrañó mucho el caso de la cumbrecita, no sé si estuviste, que bueno, en la Sierra de Córdoba estaban muy secas y ahí unos pioneros hace muchos años, bueno, sembraron un montón de especies que no son de la zona, ¿no? Abedules, cedros. Y bueno, ahí ahora hay todo un microclima que vos llegás a la cumbrecita y parece que estás en otra provincia, en otro país, ¿no? Impresionante, ¿no? El efecto
que generan las plantas y más cuando ya son sistemas más avanzados, ¿no? Que ya esa sucesión se fue dando. Tal cual, tal cual. Sí, no, no conozco el lugar, pero estoy seguro que sí, que es así. Los árboles Bueno, están bombeando agua todo el tiempo, digamos, entonces son como, claro, como aires acondicionados, ¿viste? claro. Naturales. Bueno, esta justo me la preguntan acá. Mirá, es más, me dicen, ¿para cuándo se viene el libro de Augusto sobre agrofloresta? No. Y ya que estamos con eso, ¿qué bibliografía nos podés recomendar, ¿no? El que quiere empezar, el que quiere profundizar esto, algún par de libros que puedas recomendarnos. Tema punto débil de la agrofloresta argentina todavía. Sí, no tengo un libro y no hay. O sea, yo estoy experimentando, o sea, conozco, en Brasil sabía cómo se hacía, había mucha experiencia, casos de muchos años, entonces uno ya más o menos se orientaba. Pero acá es todo, Todo estamos, nuevo. estamos probando. Entonces, bueno, es difícil animarse a sistematizar algo todavía. Yo estoy esperando, pero en algún momento algo vamos a sacar. Eh, por lo pronto, todo el contenido que está acá dando vuelta en base a lo que yo conozco, lo comparto en los talleres y en los cursos que doy. Y si alguien quiere leer algo, en realidad en español hay un libro de Joaquín Mills eh, que se llama Sistemas Agroforestales, ahora me olvidé el nombre, Sistemas Agroforestales Joaquín Mills, lo van a encontrar. Y después, lamentablemente, los dos mejores libros que yo conozco de agrofloresta están en portugués. Que uno Están se en llama portugués. Agrofloresta, Aprendiendo a Producir con Natureza, de Steenbock, Walter Steenbock y Fabiane Besani. Dos, así es un libro más científicoide, digamos. Científico, pero con los pies en la tierra, para decirlo bien. Y después hay otro libro que se llama Agrofloresta, Agroflorestando un Mundo de Facón y Tractor. La verdad es una lástima. Hay un material muy práctico, muy didáctico que armó Agus Locia, no me acuerdo cómo se llama, como el emprendimiento, pero es como que agrofloresta en historietas. Ajá. Así súper didáctico para quien quiere darse un vistazo o para trabajar con niños. Ese está re bueno también, ese resumen. Y hay uno que salió de Agrofloresta, así bueno, también obviamente trabajando lo tropical, que también habla de agricultura sintrópica, es sobre una experiencia de Haití. Eh, ese tengo que buscar el nombre. Mira, ahí justo alguien, Laurel Criollo, pega en los comentarios el link de uno de los libros que nombraste. Así que bueno, ahí lo que ¿Cuál están es pegó? el de Aprendiendo a producir con la naturaleza. Bien, bien, está Así que bien. bueno, ahí queda, después yo en los comentarios los anoto a todos. ¿Y Perfecto. cómo ves el tema de los productores? ¿Cómo ves la adopción por parte de los productores? ¿Se van sumando? ¿Les cuesta? ¿Ves que, digamos, desde los productores agroecológicos son los que están más permeables, un poco de todo? Bien, ahí justo mientras hablaba con vos puse el link, se llama Abundancia Agroforestal, el libro en español de Sintrópica. Eh, Buenísimo. ahí, que no me salía. Eh, bueno, digamos, la gente se maravilla con la propuesta y quieren hacerlo, pero después se saturan. ¿Por qué? Porque en general acá en región pampeana, que es donde más ando, la gente no tiene una cultura de la plantación de los árboles. Es como muy de la vaca, o de la agricultura, o de la quinta, a lo sumo, y les cuesta mucho Claro, cuidar los árboles. Entonces, en mi experiencia lo que pasa es eso, muchas ganas, pero después a la hora, incluso en varios casos fuimos y lo plantamos y después no lo pueden cuidar. No lo pueden cuidar o no pensaron, no lograron dimensionar la cantidad de tiempo que lleva. Yo, por ejemplo, personas me querían plantar 1 hectárea y le digo, no, vamos con 1.000 metros cuadrados, pero 1.000 metros claro, nada más. Y después no podían cuidar los 1.000 metros, ¿viste? Yo claro, claro. recomiendo para empezar, es importante esto, si tienen ganas de hacerlo, empiecen con 1.000 metros cuadrados o con 600 metros cuadrados. Empiecen con Está eso, muy practiquen, bueno ese dato. asocien las plantas, hagan su experiencia 1 o 2 años y después van escalando. Es Muy bueno clave, ese dato. es clave. Y bueno, pasa un poco eso. Y ahora, digamos, se está empezando a ser conocida, ¿viste? Y como todo esto empieza a crecer, empieza a hacerse más nombre, digamos. Y bueno.
Y ahí empiezan a aparecer otras, las partes comerciales, que en general, hasta el momento, los productores comerciales que se han contactado conmigo, de tengo una plantación de olivos, tengo una plantación de duraznos, ¿cómo hago para transformarlo una de Claro, almendros? Y bueno, ahí es más difícil, pero bueno, un claro, poco claro. esto es lo que está pasando. Pero lento, todavía lento, y yo me alegro de que sea así, porque si me pidieran que diera soluciones rápidas, quizás tendría que decirle, bueno, probemos con esto. Entonces, ahora estoy aprovechando a hacer en pequeña escala mis experiencias para cuando toque lo comercial con importante, digamos, ya tenga un cierto conocimiento, ¿no? De cómo se adaptan las especies, mejores combinaciones. Claro, estamos hablando que, es más, las experiencias más viejas que hay en Brasil y de Ernest son de 35, 40 años, ¿no? O sea, es toda una tecnología muy nueva, la verdad, no es como, qué sé yo, el pastoreo racional o otras cuestiones, otras técnicas agroecológicas que son, ya no sé, 200, 300 años Tal cual. que surgieron, ¿no? O 100 o 80, ¿no? Es algo muy, muy novedoso. Y me surgió a mí cuando venías contando eso de los cuidados y que por ahí los productores les costaba al principio. ¿Hacen falta insumos externos en las primeras etapas? No sé, un ataque de hormigas, bueno, problemas que suelen pasar, ¿no? En las plantaciones, ¿no? Generalmente hormiga, las liebres, ¿eso hace falta protección externa? ¿Cómo lo manejas? Sí, sí. Eso es lo que la gente que anda con los árboles lo sabe mejor que yo. Las hormigas son un problema. Las hormigas, desde mi, como lo interpreto yo, son indicadoras, ¿no? De un desequilibrio que hay en el ambiente, predominan en ambientes degradados. Y nosotros, nada, cuando implantamos la agrofloresta, por más que hagamos todo, no cambiamos la dinámica del macro, ¿no? Claro, más al Entonces, principio, ¿no? claro, entonces las hormigas las vas a tener ahí. Y bueno, los gorritos sirven mucho para las hormigas, hay que usarlos, todos los productos ahí artesanales, ¿no? Los biopreparados que hay para controlar hormigas, sirven. Romper el hormiguero, molestar a las hormigas, también sirve. Hay un montón de técnicas para con las hormigas, lo mismo cotorras, también, digamos, hay cintas, bueno, hay un montón de alternativas y liebres también, digamos. Esos son los problemas clásicos de los árboles, acá no hay ninguna cosa diferente. Claro, no sé que te lo pregunto porque nosotros estuvimos poniendo muchas plantas en los últimos 2 años y hay sectores que las hormigas, o sea, no me quedó otra que usar un insecticida porque literal me consumían el árbol en un día, o sea, yo Sí, un sí, día pasaba, estaba la plantita ahí lo mejor y pasaba el otro día y no tenía más hojas, ¿no? sí, Y sí. bueno, ni hablar la liebre que vos decís tiene pasto por todos lados y va ahí a joderte, a roer el tronquito, ¿no? Terrible. Yo tengo una bronca, yo Eh, planté un montón de algarrobos y me los comieron todas las liebres. Yo decía, un algarrobito Claro, así, minúsculo, tenía un montón de pasto, de otras cosas, y no, bueno. Pero sí, por eso hay que trabajar las protecciones estas. Lamentablemente, esas cosas, no hay vuelta. sí, sí, son como ¿no? todas las transiciones, ¿no? Me imagino Sí, que sí, cuando sí, esto va sí. madurando es igual que las hormigas, ¿no? En las praderas, ¿no? Que de a poco van desapareciendo cuando va mejorando el suelo, ¿no? Pero bueno, Eso sí, por ahí tal cual, y ah, lo he visto, digamos, lo he visto en sistemas agroforestales, es increíble. Estos insectos, estos individuos, indicadores de degradación, le decían en el libro de uno de los libros de agrofloresta, le llaman del departamento de optimizadores de procesos de vida. O, claro, claro, o claro. seres renovadores, seres renovadores. Sí, eso en las pasturas, que las sucesiones generalmente son no más rápidos que un sistema de agrofloresta, es increíble, ¿no? Las hormigas, como a medida que mejora el suelo, se van yendo, ¿no? Viste ¿Sí? en los campos de pastoreo extensivo, cuando vos empezás a rotar, cómo se llena de hormigas el primer año, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Brasil es muy marcado esto con las termitas, que en el libro de Piñeiro Claro, está. Yo eso lo he visto también, sí, sí, marcadísimo. Y quizás un buenísimo. insumo, digamos, ya lo mencioné, pero los abonos ayudan en suelos bastante deteriorados, los abonos, un buen bocage, un buen compost ayuda, y lo que ayuda mucho también a veces cuando por ahí no tenés la cobertura inicial es comprarte unos rollos, ¿viste? Un rollo de cola de rastrojo o de un pastizal, sirve un montón. Eso es una cosa que no expliqué, esto es una recomendación mía en general. Nosotros lo que hacemos es plantar la agrofloresta en líneas, ¿no? Una línea cada 4 metros,
y en la entrelínea, en esos 4 metros o 5 metros, dependiendo de lo que le dejes, vos lo que haces es un manejo del pastoreo, como si tuvieses un Claro, pastizal. claro, Entonces, ese claro. pasto lo dejás crecer, ¿no? Que se cargue esa bomba de carbono, que se genere toda esa biomasa, y en vez de venir con el herbívoro y comerlo, que también la gente se motiva y lo quiere hacer, yo lo que digo es, eso cortalo con una motoguadaña, rastrillalo y dáselo, en vez de dárselo de comer a un animal, se lo da de comer a la línea, al árbol. Entonces vos te fabricás tu Claro. propia cobertura. Un poco esa es la Bueno, idea. Pero al principio por ahí no tenés nada, y bueno, un insumo necesario en el primer año, qué sé yo. Te pasa que la cobertura que genera la entrelínea es poca, porque el pasto va muy lento, lo que sea, podés comprar unos rollos. Es un insumo re importante, digamos. Yo siempre lo recomiendo. eso no te lo pregunté, pero en la plantación inicial en el pozo, ¿le haces un buen pozo estilo Jairo Restrepo con bokashi, lombricompuesto de todo o no tanto? O depende que haya. Claro, o sea, yo si tengo muchas manos, ¿viste? Y todo el compo, el bokashi, tengo que plantar 60 árboles y lo hacemos. Pero si tenés Claro, que plantar 1000 árboles y son pocas personas, no necesita tanto. No necesita claro, tanto. Como todo, esto, haciendo el pozo de Jairo, con todo, con el compost, el bokashi y todos esos cuidados, la planta va con todo, crece mucho más claro, rápido. claro. Y si no, Es bueno, de, pero por favor, esto es re importante, cuando hagan un pozo, por lo menos, viste, yo digo, duplicar a triplicar el volumen de la maceta. No de le la podés maceta. hacer un pocito donde apenas calza, viste. No, o sea, porque las Claro, raíces claro. salen de la maceta y se chocan un paredón. Claro, es la clásica, ¿viste? Una paladita que entre el pancito y chau. Sí, sí. No, por Yo favor, digamos. vos Hay sabés que que pensar nosotros, que el árbol, digamos, va a crecer para arriba en la medida que crezca para abajo, digamos. Las que crece raíces para del abajo. árbol es lo que le da el sustento. Entonces el árbol va para abajo, puede expandir su sistema de raíces hacia los costados y hacia abajo, garantiza agua y nutrientes y después va para arriba. La gente gente quiere que crezca para arriba el árbol, primero tiene que ir para abajo. Vos sabés que nosotros, bueno, con el Jairo, tanto machacar, machacar con ese pozo, que bueno, no sé si alguien se puso a hacerlo, pero haces un pozo y terminás muerto, el de Sí, 80 por 80. Hicimos una holladora con una mecha que hace un pozo de 1 metro por 50 de diámetro, bueno, que es una bestia de pozo también. Y bueno, impresionante, o sea, yo árboles que pensé que iban a llegar a esa altura a los 3 años, el primer año lo alcanzan, ¿no? claro. Sí, El pozo es todo. sí, sí. Y si podés, como dice él, y si podés hacer el pozo 6 meses antes y ponerle ya la materia orgánica Claro, que se que composte ahí, madure. muchísimo mejor. Bueno, casi que se nos está terminando el tiempo, pero bueno, para cerrar, contarle a la gente que, bueno, está en la idea de este año poder hacer un curso con Augusto en el MATE sobre agrofloresta, que justo el otro día estuvimos hablando. Estamos esperando, bueno, se terminen de solucionar todos los temas relacionados con la pandemia, pero bueno, espero que podamos tenerte acá y podamos hacer algo bien aplicado. Y después dejarte a vos el cierre, ¿no? Algo más que quieras contarnos, alguna reflexión relacionada a la floresta, lo que vos quieras, ¿no? Quedan unos minutitos. Bueno, bueno, muy agradecido y entusiasmado y contento por esta posibilidad de hacer un curso ahí en el mate. Me encantaría. Eh, y nada, como reflexión, simplemente es una propuesta que busca traer el árbol, que el árbol, más que el árbol, el bosque, ¿no? Siempre digo esto, ¿no? Dejar de pensar en el árbol y empezar a pensar en el bosque. Eh, y lo interesante de esto es que siempre está, lo mismo pasa con la ganadería, está ligado a la presencia humana, ¿no? Entonces trae mucho la presencia de las personas, las plantaciones siempre se hacen en grupos, se hacen las mingas. Eso a mí me gusta mucho de la agrofloresta. Creo que es un poco un llamado a que la gente vuelva al campo, a poner las manos en la tierra. Y eso es una cosa que a veces uno se queda, bueno, en las cuestiones técnicas, el impulso sucesional y los estratos, cosas re interesantes, pero esto de traer la gente de nuevo al campo, de hacer trabajos conjuntos, me parece que es espectacular. Y después el sistema intensivo, ¿no? Esto de pensar que por ahí teniendo un pedacito chiquito de tierra podés Claro, generar una producción que realmente te dé una rentabilidad que te permita vivir de eso. Yo creo que eso es lo que entusiasma y eso es lo que invito a la gente a que empiece a pensar y que se anime, porque bueno,
Tenemos que salir de la idea de que solamente si tenés 500 hectáreas podés producir, ¿viste? Creo que ese es un Me poco eso parece, el mensaje. eso me parece bárbaro y fue lo que más me sorprendió a mí las primeras veces que te escuché, ¿no? Que bueno, uno, aunque venía con la agroecología, con decir, bueno, hago bovinos, hago ovinos, hago gallinas, que se puede hacer básicamente todo en la misma superficie, esto le agrega pisos para arriba, ¿no? Entonces vos decís, bueno, la escala pasa a ser secundaria, ¿no? Porque es como decís vos, por ahí estamos acostumbrados a que si, bueno, alguien tiene 10 hectáreas, no, ese no puede vivir del campo, ¿no? O sea, no puede vivir con las producciones tradicionales, ¿no? Pero esto abre unas ventanas de posibilidades súper, súper interesantes. Tal cual, tal cual, tal cual. Che, bueno, ahí se termina el tiempo, la verdad que espectacular, superó las expectativas de gente, la verdad, muchísima gente se sumó. Te mando un abrazo grande, un abrazo a todos los que están mirando y bueno, seguiremos en contacto. Dale, muchísimas gracias. También un saludo a la gente, vi mucha gente ahí conocida que se sumó, muy contento. Y bueno, a seguir, que esto es una propuesta que se tiene que ir construyendo. Te felicito por todo lo que haces, Bruno, la verdad, a vos y a tu familia. No, por favor, gracias a vos por aceptar la invitación. Así que bueno, queda grabada acá, que el que la quiera compartir, y también va a estar subida en forma en Spotify, en forma de podcast. Así que ahí el que se quiera después volverla a escuchar o recomendarla, ahí va a estar y la vamos a dejar también en los links ahí de todas las redes. Así que bueno, un abrazo para todos. Buenísimo. Abrazo.